La dialéctica entre individuo y sociedad, al igual que la dialéctica entre naturaleza y cultura, es importante advertirlas, es importante conocerlas para a la vez cuestionarlas y así tratar de generar mayores aptitudes en nosotros para ese cuestionamiento de la realidad social que nos proponemos realizar constantemente en nuestros análisis, en nuestras observaciones, en nuestras reflexiones. Esa dialéctica entre individuo y sociedad la podemos entender como el proceso a través del cual los individuos producen un orden social y al producir ese orden social se producen a sí mismos. Es lo que plantean, por ejemplo, dentro de la sociología, dos autores que han publicado un texto que se considera también un clásico de la sociología, y ese texto es La construcción social de la realidad, publicado por Peter Berger y Thomas Luckmann. En este texto, los autores, realizando una excelente, recogiendo de forma, digamos, audaz, una tradición de pensamientos y de ideas que no son solo de la sociología, sino también de la filosofía y de la antropología, recogen una serie de tradiciones, sobre todo una serie de, digamos, de ideas que fueron planteadas por autores como Hegel, Marx, Durkheim, Weber, Mead, y que podemos encontrar en la explicación que ellos realizan sobre esa construcción social de la realidad. Esta obra busca plantear que la especie humana en su desarrollo biológico interactúa tanto con un ambiente natural como con un ambiente cultural, que es, digamos, la dialéctica, esa primera dialéctica que hemos conocido. Entonces ellos tratan de explicar por qué emerge un orden cultural, cuáles son los mecanismos que intervienen en la constitución de ese orden cultural, cuáles mecanismos intervienen ya no en la constitución, sino en la conservación de ese orden cultural. En esa explicación de los autores, o por lo menos en esa búsqueda de evidenciar cómo funciona esa relación entre un ambiente natural y un ambiente cultural, los autores terminan explicando que el orden cultural en el que vive la especie humana emerge debido a una necesidad antropológica, es decir, debido a que como especie existen una serie de características que hemos estado mencionando a lo largo del estudio de la dialéctica entre naturaleza y cultura, y que dentro de esas características aparece un elemento central que nosotros hemos visto desde el elemento biológico de la cerebralización en el proceso de hominización y que trae consigo o viene aparejado de una serie de fenómenos como el de la culturalización. Ese mundo, ese orden cultural que emerge, entonces tendría una relación, emerge porque es necesario para la especie recurrir a unas estructuras que no son biológicas, sino que son construidas. Ahora bien, esos mecanismos que intervienen en la construcción o constitución de ese orden cultural son mecanismos sociales, son mecanismos como la institucionalización, como la socialización, como la objetivación. Y existen también unos mecanismos para la conservación de ese orden, para que ese orden se mantenga generacionalmente o por lo menos dentro de un orden social por un periodo de tiempo determinado. Esos mecanismos son mecanismos simbólicos, son mecanismos de legitimación que podríamos nombrar, por ejemplo, las religiones, podríamos pensar en las legitimaciones políticas a partir de determinadas ideas, de determinados sentimientos o creencias. Entonces, dentro de esos intereses de explicar esa realidad social como construida, aparece una dialéctica en la que encontramos que el individuo y la sociedad se construyen porque, aunque podemos identificar la diferencia, así como lo hicimos en la dialéctica entre naturaleza y cultura, nosotros
realizamos esta distinción entre el individuo, el ser humano, ¿no? Entendido también incluso en términos numéricos como una unidad, y frente a él a un grupo de personas, si queremos entender la sociedad como el resto de personas o como parte de los que, como participantes en ese orden social, o también podríamos pensar la sociedad ya no como en términos numéricos como como un grupo de personas, que sería por lo menos lo más indicado para reconocer que la sociedad no es un fenómeno simplemente en el que el todo es la suma de las partes, sino que se trata de un fenómeno emergente en el que las partes al sumarse son en el que el todo es mucho más que la suma de las partes, porque el todo va a realizar operaciones que las partes no pueden realizar. O sea que va a emerger algo, un sistema, una estructura, un elemento social que va a presentar características y que va a poder realizar operaciones distintas a las que realiza el individuo. Entonces, por tanto, no podríamos pensar que la sociedad es simplemente una suma de individuos. Entonces, si con la distinción entre individuo y sociedad reconocemos que el individuo no es la sociedad y la sociedad no es el individuo, también hay que reconocer que lo que vamos a considerar por individuo tiene que partir de ser una construcción social, es decir, que él ha incorporado, interiorizado a través de procesos de socialización unas formas sociales que él ahora que él a través de procesos de aprendizaje puede o puede que no haya interiorizado, pero incluso si no las ha interiorizado, vive en un mundo social donde normativamente se han definido y hay consecuencias respecto, es decir, son coactivas, por eso son hechos sociales, dirá, más adelante lo hablaremos, lo dirá Émile Durkheim, el padre de la sociología francesa. Entonces, en los momentos que los autores Berger y Lockman en esta obra plantean, nos ponen frente a nosotros, es el momento de por un lado, externalización, que es ese momento en el que se produce el orden social, en la que la sociedad aparece como un producto humano a través del proceso de institucionalización, que tiene como protagonista la objetivación. La objetivación es ese proceso a través del cual la realidad social y los elementos que la componen en medio de esta construcción se hacen realmente coactivos, es decir, la objetivación hace referencia a esa facticidad de la realidad, ese hecho de que la realidad está dada en fenómenos, en hechos, y que esos hechos tienen un significado, y esos significados son externos a los individuos porque esos significados no nacen con nosotros, son sociales y son coactivos. En ese sentido, la sociedad viene entendida como una realidad objetiva. Por más que usted pueda, a través de su subjetividad, interpretar los fenómenos sociales, lo cierto es que los fenómenos sociales en principio se presentan con una cierta objetividad, con un cierto significado que tiene consecuencias normativas y tiene también una coacción al nivel social. Y luego viene un proceso de internalización en la que se aprehende el mundo, en la que ese mundo, que es un orden social dado en un momento determinado y en una sociedad determinada, es decir, es algo que es casual, que no es natural, que viene dado y puede explicarse a partir de ideas, a partir de órdenes culturales, en medio de esa dialéctica entre naturaleza y cultura, pero en ese proceso es reconocible también cómo se ha construido al ser humano, al individuo que pertenece a ese orden social. Entonces, en este último momento, el hombre es entendido como un producto social. Primero la sociedad en la externalización se entiende como un producto humano, luego en la internalización el hombre es un producto social. Por eso mismo, los autores afirman en el texto, en el libro La construcción social de la realidad, que en este proceso, en esta construcción, evidenciamos una dialéctica entre individuo y sociedad, ya que el hombre se construye a sí mismo a través de estos órdenes sociales, a estas formas sociales, y al construirse a sí mismo, y al construir su mundo, se construye a sí mismo. Entonces nosotros somos productos de nosotros mismos y el orden social es también producto nuestro. O sea, estamos en el mundo social donde los fenómenos son productos humanos y donde los fenómenos pueden ser explicados bajo ciertos intentos teóricos y de modelos explicativos
que en algunos casos pueden tener aportes un poco más verificables, en otro caso unos aportes que deben ser todavía problematizados y cuestionados, pero en cualquier caso siempre debe haber un cuestionamiento de lo que estas teorizaciones pretenden presentar. Así encontramos unas diferencias conceptuales que es importante tener en cuenta. Estas diferencias conceptuales que hemos hasta ahora mencionado son las que se advierten con la distinción analítica entre naturaleza y cultura y la que ahora hemos realizado entre individuo y sociedad. Esas distinciones analíticas son fundamentales, pero no son unas cosas en sí mismas, no tienen una realidad en sí misma, porque si pensamos que son tan reales como los objetos que podemos observar, fallamos nuevamente al entender que en las ciencias sociales, cuando nosotros establecemos una distinción analítica como la que hemos establecido y las planteamos en términos dialécticos, debemos reconocer que lo que se está diciendo allí es que estamos frente a una distinción analítica, pero que en la realidad se nos presenta como unidad. De igual forma, es importante tener en cuenta algunos conceptos que introducen en sus reflexiones, sobre todo en esta parte respecto a la construcción social de la realidad referida en términos de dialéctica entre individuo y sociedad, y esos conceptos son, por ejemplo, el concepto de objetivación, el concepto de objetivización, el concepto de reificación, entre muchos otros que van a aparecer en el centro de la explicación de esta dialéctica entre individuo y sociedad. La expresión objetivación viene del alemán Versachlichung, especialmente de esa tradición hegeliano-marxista, o mejor, hegeliano-marxiana, si se piensa que se está haciendo referencia a la obra de Marx y no a lo que los autores influenciados por la obra de Marx desarrollaron en sus trabajos. Esta palabra objetivación hace referencia, según los autores, me refiero a Peter Berger y Thomas Lockman en la obra La construcción social de la realidad, como un proceso social a través del cual los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el carácter de objetividad. O sea, objetivación hace referencia a ese proceso social en el que nosotros le damos un determinado significado y que ese significado que tienen no solamente las cosas, sino también los fenómenos, van a tener el carácter de coactivos y de externos a los individuos. O sea que no son simplemente procesos de la sociedad, sino que son procesos externos a los individuos y coactivos con relación a los individuos. Cuando se hace referencia a la objetivización, que viene quizá en la traducción pareciera muy similar a la objetivación, pero en realidad en alemán, a diferencia de objetivación, que es Versachlichung, aquí objetivización viene del alemán Vergegenständlichung y hace referencia al proceso social que consiste en ordenar el mundo, ese mundo social, a través del lenguaje, identificando y definiendo objetos que han de aprenderse como realidad. Es decir, la objetivización es un proceso que hace parte de la objetivación, pero no son lo mismo, porque en la objetivización se hace relación a la denominación, a las palabras, a lo que a través del lenguaje definimos en ese mundo social, y la objetivación es como ese nombre que le hemos puesto, esas denominaciones que le hemos dado a las cosas, luego van a cobrar un significado vinculante, coactivo. La reificación, por último, es la traducción, la palabra del alemán Verdinglichung, es una de las expresiones que tiene mayor riqueza en las ciencias sociales, en esa tradición hegeliano-marxiana, y es entendida como la aprehensión de los productos de la actividad humana como si no fueran humanos, sino producto de la naturaleza o de leyes cósmicas. La reificación es uno de los fenómenos más interesantes
a estudiar dentro de la sociología del derecho. ¿Por qué? Porque el mundo del derecho, el sistema jurídico, pero también el conocimiento alrededor del derecho, posee una constante producción de reificaciones. El mismo derecho se reifica a sí mismo y eso lo vamos a ir observando a lo largo del desarrollo del curso. Pero esta reificación, entonces, como para dar un ejemplo, ellos hablan sobre el matrimonio, hablan sobre determinadas formas sociales que terminan siendo reificadas. Por ejemplo, observamos en un pasaje de la obra cómo se establece la reificación, por ejemplo, cuando se habla del matrimonio. Ellos dicen, el matrimonio, por ejemplo, puede reificarse como una imitación de actos divinos de creatividad, como un mandato universal de la ley natural, como la consecuencia necesaria de fuerzas biológicas o psicológicas, o llegado el caso, como un imperativo funcional del sistema social. Lo que tienen en común estas reificaciones es que obnubilan el sentido del matrimonio en cuanto a producción humana continua. Según puede advertirse por este ejemplo, dicen los autores, la reificación se puede producir tanto teórica como preteóricamente. Entonces, y ahí siguen con el desarrollo de esa idea. Lo que se quiere mencionar en este pasaje es que el matrimonio, si nosotros pensamos que es algo natural de la especie, el matrimonio como forma social, caemos en la reificación de esta forma social, de esta estructura social, y pasamos entonces a naturalizar o peor aún hipostasiar las formas sociales como esencias humanas y de allí comenzar a derivar una idea de la especie humana y una idea de los órdenes sociales que van de forma contraria o son equívocas frente a las explicaciones que las ciencias sociales hemos logrado identificar sobre estos fenómenos. Nuevamente, estas explicaciones que nos dan los autores no son puntos de llegada, son los puntos de partida para que nosotros ahora podamos problematizar y sobre todo cuestionar la realidad social en la que nos encontramos.